dos a las que se vivieron en el año 2001. Sin embargo, la sensación es como que cualquier cosa puede terminar pasando. ¿Qué piensan ustedes? No, a ver, la dinámica es la del 2001. Digo, la dinámica es un modelo económico que se ha generado. Primero decir que esto es responsabilidad 100% de este gobierno. Digo, el contexto internacional es igual para todos. Y el gobierno ha definido construir un modelo basado en la valorización financiera que genera una burbuja financiera que hoy le está explotando al gobierno. Y la dinámica es esa, es del 2001. Obviamente uno nunca sabe cuándo puede terminar esto, de qué forma. Pero lo que está pasando es que la necesidad de dólares que ha generado este mismo modelo económico por fuga de capitales, más de 50.000 millones de dólares de fuga de capitales, remisión de utilidades de las multinacionales, avalancha importadora, todo eso se paga en dólares, lo que se llama déficit externo. Bueno, al principio el gobierno lo cubrió con endeudamiento externo del Estado Nacional. Digo, se endeudó más de 100.000 millones de dólares de deuda externa, la deuda externa creció 1.300 dólares por segundo, emitieron un bono a 100 años, y eso obviamente en enero de este año el sistema financiero le prestó 9.000 millones de dólares y después le dijo no hay más plata, no hay más dólares para la Argentina porque empapelaron. Fue el país que más bonos emitió durante estos 2 años y el sistema financiero ya veía que este modelo es insustentable y que tarde o temprano, además, si seguimos en esta película, repito, no se sabe cuándo, vas a terminar en default, porque además, ¿cuál es la solución del gobierno? Que te sigan prestando dólares, 15.000 millones de dólares, de los cuales del Fondo Monetario Internacional, porque ya el sistema financiero no solo no nos presta, sino que se está llevando los dólares, y de esos 15.000 millones de dólares ya se fueron más de 9.000 millones de dólares. La pregunta es, cuando tengamos que empezar a pagar esa deuda, esos bonos que van a empezar a vencer, que ya están venciendo, que son en dólares, ¿de dónde va a sacar el gobierno esos dólares para pagar esa deuda externa? Y eso es lo que está olfateando el sistema financiero internacional. Y la receta es mayor ajuste, y eso no soluciona nada, porque el mayor ajuste no es que te va a traer más dólares para solucionar ese problema, sino lo que te va a hacer, te va a profundizar el problema porque te va a explotar más en términos de caída de actividad económica y crecimiento de la desocupación. Y además pasa lo mismo, con ajustes estructurales. Digo, el déficit fiscal, en vez de achicarlo, en el corto plazo lo achicás, pero después se vuelve a agrandar, porque con la caída de la actividad económica el Estado va a empezar a dejar de recaudar cada vez menos. ¿Y eso qué le va a decir el FMI? Seguía ajustando, entonces vamos a entrar en un círculo vicioso de ajuste fiscal, caída de actividad económica, crecimiento de la desocupación, caída de la recaudación tributaria, más ajuste fiscal y el FMI dándonos los dólares para que nosotros después se los lleve el sistema financiero internacional. Bueno, creo que la situación es caótica. El gobierno no tiene control, principalmente de la principal variable en cual todos los precios están referenciados, que es el dólar. Y la consecuencia de la mala administración del gobierno es la siguiente: empezó el gobierno de la salida del cepo con un dólar a 13,50, hoy está a 39, casi triplicó el valor del dólar en dos años y medio. Eso es básicamente la consecuencia de malas políticas económicas, que hoy lo que vamos a ver es la consecuencia de todo ello, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora son incrementos de precios muy importantes en los alimentos, vamos a ver una reducción del poder adquisitivo de todos los trabajadores jubilados, los que perciben la asignación universal por hijo, brutal. Un ejemplo de ello es que cerró una cadena importante norteamericana, pero ¿en dónde cerró? ¿Dónde? En un shopping de Saavedra. Esto es clase media, media alta, que también está haciendo la justa. Norteamericana. Exactamente, sí, no quiero decir la marca, pero lo que estamos hablando es que el ajuste es brutal para todos. El de la clase media, que hoy efectivamente le empezaron a subir muy fuerte la tarifa y ya estaba haciendo el ajuste, ahora está haciendo el ajuste por el lado de los alimentos, es decir, está comprando en vez de las primeras marcas, segundas marcas. Estas cadenas la norteamericana o la francesa venden primeras marcas, empiezan a cerrar negocios, se traslada a los supermercados de almacenes o de segundas marcas. Sí. Pero ¿qué pasa con la persona que gana 10.000, 12.000 pesos? ¿Qué ajuste puede hacer esa persona? No lo puede hacer, es directamente empezar a comer menos. ¿Se entiende? Que ahí está donde lo grave es principalmente donde estas personas, primero, esperemos que mantengan el empleo, pero segundo, si mantienen el empleo, van a caer en la pobreza seguramente. Pero hagamos este cálculo, la canasta básica hoy está en 20.000 pesos. De acá a fin de año, aproximadamente, con suerte, va a haber una inflación de entre el 20 y el 25% adicional. Vamos a tener una canasta básica entre 24.000 y 25.000 pesos. Sí. Ni con 2 salarios, ni con 2 personas que trabajan en una familia, que es entre 10.000 y 12.000 pesos, va a salir de la pobreza. Sí. Es decir, lo que vamos a ver ahora es un ajuste de todas las clases sociales, clase media, clase baja, obviamente
peor va a estar el de la clase media, media baja, porque efectivamente no va a tener posibilidad de comprar una tercera marca más baja que la segunda marca, va a tener que empezar a comer menos. Este es el ajuste más fuerte, más brutal, que el gobierno un poco de una manera está exigiendo a toda la economía para decir, consuman un poco menos, porque no tengo la capacidad de darle dólares a todos. Cada vez que uno consume un producto, un alimento, atrás hay una partecita de dólar que uno está consumiendo, ¿se entiende? Por eso el gobierno está queriendo que todos consumamos menos, porque no tiene la cantidad de dólares para distribuir en la economía. Dólares significa alimentos, computadoras, automóviles, ¿se Lo que entiende? quiero preguntar a ustedes es algo que uno escucha extendidamente en la calle. La pregunta es, ¿esto qué pasa? ¿Es el resultado de una decisión y que entonces inexorablemente nos lleva a esta disparada del dólar, pero es una decisión de, bueno, cierto plan económico que se propone, o es que se salió por las causas y nunca calcularon o estimaron que esto iba a terminar pasando? Es decir, ¿hay mala praxis o hay... o es la consecuencia de una decisión que se toma y bueno, tendrán sus razones para seguir intensificando este modelo o no? No, ¿Se yo entiende digo, lo que quiero preguntar? El modelo iba a terminar indefectiblemente como está terminando o como está, lo que está pasando. El tema es que me parece que sí hubo mala praxis en el sentido de que el gobierno no quería que sea ahora, en este momento, de esta forma. Ahí sí me parece que esta semana se le fue de control. Pero igual iba a pasar. Y tarde o temprano un modelo económico como esto termina pasando esta situación. ¿Por qué? Y porque, desde el punto de vista técnico, pero explícamelo en un lenguaje que todos claro, podamos entender. es un gobierno que depende, un modelo económico que depende de la deuda externa pública. ¿Se entiende? Sí. En cuanto eso se empezó a cortar, primero en enero, después con el Fondo Monetario Internacional, se empezó a cortar eso, bueno, eso empieza a explotar. Y entonces... Sí, principalmente acá tenemos un problema los argentinos. Todos queremos dólares. ¿Qué significa todos queremos dólares? Todos queremos ahorrar en dólares. Sí. Todos queremos comprar productos importados, por ejemplo, también. Sí. Todos queremos irnos al exterior, no digo todos, la gente que lo puede hacer. Claro. Pero ¿qué pasa? Los argentinos no emitimos dólares, lo tenemos que conseguir. Conseguir es vender al exterior. Sí. No nos alcanza. ¿Cómo el gobierno quiso solucionar ese problema? Dijo, bueno, mira, sería que todos consumamos menos, poner restricción en la compra de dólar, no traer tantas computadoras o autos o notebook de afuera. Como eso no lo quiero hacer por ahora, bueno, me van a prestar mucha cantidad de dólares, más o menos, para que esto no tengamos que hacer ese ajuste. Claro, tengamos dólares para todos, digamos, ¿se entiende? Claro. Entonces, vinieron miles y miles de millones de dólares para que este ajuste no se realice. Pero el problema que ahora el gobierno lo que dice es, los dólares solamente van para los bancos. No es que no hay dólares, es que la necesidad de pagar la deuda externa creció tanto con este gobierno que ahora define, que dice, por el Fondo Monetario Internacional, dice, muchachos, yo dólares les doy. El tema es que la única utilización que van a tener de esos dólares principalmente va a ser para pagar la deuda externa de los bancos, con lo cual se restringe para todos los dólares del resto. Entonces, por ejemplo, los bancos para ustedes debieran pagar parte del costo de esta crisis. Tienen que pagar porque fueron los grandes ganadores, con lo que ganaron con las LEVAC, que fueron los principales ganadores. El JP Morgan en la primer corrida cambiaria se llevó 1.400 millones de dólares, se los llevó. Y además, parte de esos dólares que se llevó es de la fuerte rentabilidad que tuvo de las LEVAC, que este gobierno en el 2016 definió poner la tasa de las LEVAC en 38%, que es el bono que emite el Banco Central. Con eso, y además de regular la cuenta de capital, de permitirle que entren y saquen los dólares cuando quiera, con eso que le permitió una tasa de rentabilidad inédita en el mundo. Y ahora, ¿qué están haciendo los bancos? Se la están llevando. Y el ¿Cómo podrían pagar o cómo podrían hacerse cargo los bancos desde el punto de vista técnico, si se quiere, de parte del costo de esta deuda, de esta crisis? Lo que me parece que hoy en esta situación actual, todos los sectores tienen que contribuir a mejorar esta situación. Uno de los sectores, por ejemplo, más beneficiados es, por ejemplo, el sector agropecuario, el sector minero, todos aquellos que tienen ingresos en dólares, por ejemplo. Por eso ahora la mirada está puesta en las retenciones. Es que realmente las retenciones, ¿sí? El gobierno las eliminó a la mayoría de los productos y las fue reduciendo paulatinamente a la soja, y lo que le produjo fue una merma muy grande de los ingresos. Entiendo. O sea, tenía un problema. O sea, fue para ustedes una mala decisión. Exactamente, hoy básicamente se está analizando volver a esas retenciones. ¿Por qué? Porque el gobierno tenía un problema, tenía déficit, gastaba más de lo que le ingresaba. Pero eso no es histórico. Eso no es entonces, ¿qué es lo que hizo el gobierno? Hizo, básicamente, redujo los impuestos a las retenciones y por lo tanto agravó el problema, lo intensificó. Entonces, estaba en terapia intermedia y lo puso en y terapia lo puso más grave. Entonces, ¿qué está haciendo ahora? Volver bajo sus medidas y decir, bueno, ahora realmente necesito del aporte de los que hoy están siendo más beneficiados, que es un productor de soja
que estaba vendiendo la soja aproximadamente 3.500 pesos la vende a 11.000. ¿Sí? A nadie en la economía le cuadruplicaron los ingresos. Entonces, hoy creo que me parece los sectores como los exportadores, la minería, el petróleo deberían empezar a contribuir con las retenciones, ¿sí? Que no se deberían haber este sacado. tipo de cambio, ponerle las retenciones no alcanza. No contribuye nada. Exactamente, porque con el tipo de cambio que tienen hoy, ponerle las retenciones, yo digo, hay que ponerle las retenciones, inclusive más alta de lo que me parece está pensando el gobierno, pero digo, para el sector agroexportador, ponerle la retención con un tipo de cambio cercano al 40 es como nada. Hoy, por eso que dice, todos los sectores tienen que poner un poquito, no. Los sectores que ganaron en estos 2 años son los únicos que tienen que poner, porque los únicos que están poniendo hoy, en este contexto de crisis, es la clase trabajadora, la pequeña y mediana empresa y los jubilados. Con que vos le pongas la retención al sector agroexportador, un tipo de cambio de 40 es lo mismo que nada, no le influye en nada. De la clase trabajadora, la capacidad de poder adquisitivo del salario cayó 4 puntos. Se pulverizó. En un mes. Sí, se pulverizó. Y el salario mínimo en dólares hoy está a $250, que era casi como estaba en la convertibilidad, que era $200. Le pulverizaste el salario en dólares a los trabajadores y peor, en poder de compra. Y todavía no empezaron los efectos de la devaluación, de esta última devaluación, como decía Emiliano, que porque esto obviamente se va a trasladar a precio. Hoy vuelve a aumentar el combustible. El gobierno tiene que desdolarizar la economía argentina, no puede estar el combustible y las tarifas de los servicios públicos dolarizadas en un contexto donde permanentemente están devaluando, porque después esto que hace, nuevo tarifazo, nuevo aumento del combustible, y tanto el aumento del combustible como el tarifazo es doblemente inflacionario. ¿Cómo se sale, según, digamos, su perspectiva, su formación y también su ideología, porque acá está todo mezclado, cómo se sale de esta situación? Primero hay que cambiar 180 grados este modelo económico. Tenés que volver a un modelo donde la rentabilidad más alta sea invertir en lo productivo, porque si vos seguís diciendo que la rentabilidad más alta es lo financiero y lo que más ganan son los bancos, mientras las pymes están cayendo su tasa de rentabilidad, es imposible salir de este modelo económico. Y lo que pasa es que si vos hoy por hoy tenés una pyme, no vas a contratar gente. Las estás cerrando. No podés comprar productos porque estás perdiendo si los vendés, porque tenés un dólar que es fluctuante permanentemente. Tiene la tormenta perfecta las pymes. Costo permanente que le sube. De los servicios públicos. Y algo que no dijimos, en esta corrida cambiaria subieron la tasa de interés del 45 al 60% la tasa de referencia. Una pyme que se financia con cheque, la tasa de interés, ¿cuánto va a estar la semana que viene para financiar? Más alto del 60%. O sea, volver a darle posibilidad de crecimiento a la pequeña y mediana empresa. Exactamente, para lo cual se cual sale así. es ¿Y cómo eso. llegás a darle? Bueno, ahora voy a tu análisis. ¿Y cómo llegás desde el punto de vista práctico a que vuelvan a tener capacidad de consumo la clase trabajadora y entonces vuelva a comprar en la pequeña y mediana primero empresa? Lo que tenés que hacer es regular, no se pueden seguir yendo los dólares como se están yendo, porque se los están llevando. Regulación cambiaria para que no salgan los dólares, pero obviamente los que compran, porque los que están comprando compran de 2 millones de dólares, eso no es la clase baja. Claro, no somos nosotros. Exactamente, bueno, a eso hay que ponerle regulación cambiaria, porque ¿qué pasa? Que se están llevando los dólares y después cuando tengamos que pagar esa deuda externa que ellos mismos generaron, no los vamos a tener. Entonces, tenés que terminar con eso. Le tenés que poner impuestos a los bancos a través de la tasa de rentabilidad de las LEVAC. Tenés que bajar la tasa de interés abruptamente. Y después tenés que generar un modelo económico donde los ingresos de reales, los argentinos suban más, los ingresos nominales suban más que la inflación, para volver a generar poder de compra a los argentinos, para que aumente el consumo y después, obviamente, rápido, desdolarizar la economía argentina, como dije, desdolarizar el tema del combustible, desdolarizar las tarifas de los servicios públicos, y que la Secretaría de Comercio vuelva a regular los precios de la economía argentina, porque hay una desregulación total donde le dice a las petroleras que pongan el precio que quieran. ¿Y tu hipotético plan de saneamiento me parece cuál sería? Que, primero, no hacer nada de hasta ahora lo que hizo el gobierno, es decir, primero... Nada, no dejarías nada de lo que se ha hecho hasta ahora. No, principalmente es... Nunca podés devaluar un 300% de la moneda, porque lo único que genera es inflación. Teníamos un problema que era la inflación, el gobierno lo agravó. Lo agravó como devaluando la moneda. Lo primero que hay que hacer es dejar de devaluar la moneda, porque lo único que produce la devaluación de la moneda es más inflación y más pobreza. Ningún país va a producir más cuando se produce pobreza, básicamente, porque ¿a quién le vendemos? Somos un país que necesita exportar más. Esa es la otra conclusión. ¿Por qué? Porque las exportaciones son la única manera genuina de conseguir los dólares. Tercera decisión es principalmente que el dólar es escaso, no hay dólares para todos y necesitamos, de alguna manera, tener un mayor control sobre a quién le damos los dólares. Por ejemplo, la persona que se quiere ir siempre a Estados Unidos o al exterior va a tener que pagar un dólar más caro de lo que paga
cualquier hijo de vecino. ¿Por qué? Básicamente porque no, es escaso. El que quiere ahorrar en dólares lo va a poder hacer, pero va a tener que pagar un poquito más caro. ¿Eso qué significa? Que la demanda de dólares no va a ser tan brutal como ahora, entonces no vas a generar ninguna mega devaluación como se hace, ¿sí? Entonces vas a tener un poquito más de control de la economía. Esto no es ningún cepo, ningún control de esa magnitud, pero sí hacer que este dólar, que esto es estructural, hace 40 años que nos pasa lo mismo, ¿se entiende? Es decir, y no tenemos política de Estado en esta cuestión. Hoy, básicamente, ¿quién está en desacuerdo de decir, no nos alcanzan los dólares? Entonces tenemos que restringirlo de alguna manera, pero no solo este gobierno, lo tiene que hacer todos los gobiernos, porque no puede ser que venga un gobierno, aplique unas políticas, venga otro gobierno y las saque enteros, ¿se entiende? Tengo 2 minutitos finales, y esa era la pregunta que les seguía. Si para ustedes es más bien un error técnico o un error político, o las dos cosas, quiero saber su opinión. Y la otra es si esta crisis, esta situación tan grave que estamos atravesando, ¿es toda pura responsabilidad de Macri o hay parte y parte de lo que se ha gestado y del el vuelco que se le ha querido dar a lo que se ha gestado? En el 2015 vos tenías desafíos económicos, eso está claro, como tiene cualquier economía del mundo, desafíos económicos lo tiene todo. Ahora, aquí hizo Macri, cambió 180 grados el modelo económico, por eso... ¿Pero midió o no midió las consecuencias? Yo creo que no, ellos pensaban, se tenía mucha confianza, por eso el mejor equipo de los últimos 50 años, vamos a hacer el supermercado del mundo, van a llover inversiones extranjeras directas. Ellos pensaban que iban a conseguir dólares a través del crecimiento de las exportaciones y que iban a venir las empresas a invertir a la Argentina porque teníamos el mejor equipo de los últimos 50 años. Eso no pasó, con lo cual la única forma de conseguir los dólares de un déficit externo creciente que ellos mismos aumentaron fue a través del endeudamiento externo del Estado Nacional, y eso obviamente tiene un límite, y ahora lo que le está pasando es mezcla de objetivos económicos, porque obviamente ellos querían aumentar la rentabilidad de todos estos sectores, pero además de impericia económica para manejar esta situación crítica. Bien, ¿y tu mirada? Mira, teníamos problemas que, digamos, el gobierno heredó de la anterior gestión. Básicamente, un déficit fiscal muy grande. ¿Qué hizo el gobierno? Lo amplió. Amplió un problema. Segundo, teníamos una inflación del 24-25%. ¿Era alta? Perfecto. ¿Qué hizo el gobierno? La agravó. ¿Se entiende? Metió un guatepeo. Exactamente. Pero no tenemos un problema de endeudamiento externo. Argentina es uno de los países menos endeudados del mundo. Hoy somos los países más endeudados del mundo en solo 2 años y medio. Es decir, agravó, puso un problema adicional a 2 problemas que ya teníamos y que el gobierno no supo. Eso ahí sí, yo te diría, es impericia técnica y política en el sentido de determinar dónde, de gestión, es decir, dónde debería haber, tenía que ir la economía. De hecho, el presidente dijo, si vos agravás la inflación, básicamente es un problema de gestión. Sí lo dijo en su momento el presidente. Miren, el que genera la inflación es el Estado. El gobierno está generando más inflación que antes, por lo tanto es un problema de gestión del propio gobierno. Y la ultimísima, para que no me maten, te hago la pregunta de, te sentás en el taxi, viste, y vas conversando con el tachero. ¿Se sale esto o no se sale? Bueno, si seguimos con esta política económica y por lo que escuché de Duhovne, que va a ir al Fondo Monetario Internacional, ¿a qué? A decirle que va a tener que ajustar más, es decir, para el año pasado que viene iban a ajustar 300.000 millones de pesos, ahora le están pidiendo entre 400 y 500.000 millones de pesos. Si ese es el camino, obviamente no se sale, se va a profundizar y la explosión, cuando explote la burbuja financiera, va a ser más importante. Sí, creo que hoy el gobierno está en terapia intensiva, digamos, el aire que está recibiendo para subsistir el Fondo Monetario Internacional, que le está dando oxígeno. Para salir, el gobierno necesita incrementar la presión impositiva en los sectores que pueden contribuir, que es el campo, el sector exportador, para achicar el déficit. Lo va a tener que hacer por más que no le guste políticamente. Esa es una de las medidas que podrían, de corto plazo, ¿no? Es semanas, meses, apaciguar un poco la situación. No veo una salida estructural si está la misma cara en el gabinete, si son las mismas políticas que se ejecutan, y principalmente si se sigue haciendo lo mismo que se está haciendo en estos meses, que es seguir ajustando, ¿no? A ver, salida de un país cuando la educación pública, que es el futuro, a ver, si algo estamos de acuerdo en todo el mundo, que la educación es el futuro. Y el gobierno está proponiendo recortar los salarios de justamente el docente que tiene que educar al pueblo. Es decir, fijémonos dónde estamos metidos, digamos, en algo que todos los argentinos necesitamos que se inviertan más. El gobierno está diciendo, necesito que invirtamos menos, porque si invertimos menos, bajamos el gasto en educación, Argentina sale de la crisis. Muy difícil. Los reexprimí, gracias. Esto decía hace unos meses nada más el presidente de los argentinos sobre el dólar. 11 de diciembre sos presidente, ¿devaluás
¿no? Y la gente va a confiar, pero igual no va a necesitar ahorrar en dólares. Los dólares que están abajo del colchón van a volver. Entonces levanto el cepo. Tomás, mátate esto que estoy tomando ¿Sí? sola. Claro. ¿Hay reservas para hacer frente a ese levantamiento? Qué amargo, Tomás, ¿eh? Y el dólar va a dejar de ser algo importante en nuestras vidas, porque vamos a manejarnos en pesos. ¿Por qué? Porque vamos a tener una moneda sana. Yo tengo mucho más miedo a la invasión de dólares, pero yo tengo mucho miedo a eso. Nos vamos a embuchar de dólares. ¿Vos sabías quién es el gobierno que más devaluó en el mundo en los últimos 8 años? El de Cristina Fernández de Kirchner. Pasó el dólar de 3 a 15. ¿Vas a devaluar? Pero no pasa por ahí la Argentina, no vamos a devaluar. No vas a devaluar. No, es mentira de él. O sea, ellos son los que han devaluado el peso, como nadie en el mundo. El gobierno que más devaluó en los últimos 8 años. Y el problema nuestro no es el dólar. Por recién un periodista me preguntaba si tenía preocupación por el dólar. Yo le dije, no, el dólar no es nuestro problema. Levantamos el cepo y todas las restricciones cambiarias, sin que ocurriese ninguna de las desgracias pronosticadas. Argentinos, no se preocupen por el dólar. Yo lo que creo que conviene apostar al peso. La gente no vaya a cambiar, va a quedar en 23, ahí va a estar. Estamos construyendo un país en el cual se puede ahorrar en peso. Hay muchos que reclaman tener un dólar más alto que el que tenemos hoy, ¿no? ¿Hasta cuándo va a seguir subiendo el dólar? Está más calmo las últimas semanas. La turbulencia cambiaria la consideramos superada. Yo estoy en mi mejor momento. ¿Ah, sí? Sí.